Hey, ¿qué tal, amigos de Motomoteros? Siguiendo con esta maratón de Daniel, charlas con Daniel Fernández. Sí, desbaratando la moto, destruyéndola. Disectando. Hoy vamos a hablar de frenos, pastillas, flotantes, el ABS. Tipos de freno, vamos a hablar de frenos de campana, de frenos de disco, de frenos ABS, de si es mordaza flotante, si es disco flotante, de líquidos de frenos, de todo ese tipo de cosas que la gente interesa muchísimo y sabe muy poquito. Listo, entonces vean el intro y corre video. Oye, ¿qué tipo de frenos encontramos en el mercado? Todo lo que tenga que ver con frenos. Bueno, a ver. ¿Qué es un freno? El freno es lo que nos va a ayudar a nosotros a disminuir velocidad y eventualmente a detenernos. Sea en una emergencia o sea en un recorrido normal. ¿Listo? ¿Qué tan cierto es que el freno tiene que ser más potente que la misma fuerza del motor? Parce, sí, porque es que muchas veces la velocidad la alcanzamos no solo con la potencia del motor, sino con el impulso que ya llevamos y necesitamos un freno mucho más potente que nos permita llevar la moto a cero después de que el motor y el impulso nos llevaron a esa velocidad. Listo, ¿qué tipos de frenos encontramos? Existen solo dos tipos de freno, freno de campana, freno de tambor que llamamos así, o frenos de disco. No más. Digamos que, ¿cómo es el mecanismo? Campana. En los frenos de campana, que ya muy pocas motos lo utilizan, muy pocas motos lo utilizan los frenos de campana, porque ya van de salida, porque son difíciles de refrigerar, difíciles de limpiar, difíciles de mantener y no tienen la potencia de frenado de un freno de disco. Es una campana, digamos una cosa así, ¿cierto? Con dos pastas en la parte de adentro, okay. ¿Cierto? Lo que hace es que yo tengo aquí como una pestañita que hace esto, entonces lo que hace es que abre la pasta y va deteniendo. Así, y va deteniendo la campana que viene por aquí afuera. Okay. Entonces la campana está girando por acá afuera, a medida que yo abro, entonces ella hace así. Ahí yo soy la campana. Aquí, afuera está la campana, y estas son las dos bandas, y aquí está el actuador del freno. Entonces cuando gira las bandas se abren así. Y va cogiendo aquí la campana. Y va cogiendo arriba la campana y va frenando la campana. ¿Qué problema tienen los frenos de campana? Que esta pieza móvil solo se mueve en uno de los extremos de la campana, en uno de los extremos de las pastas. Entonces las pastas siempre se abren así, ellas no se abren así. ¿Sí me entendés? Sí. Porque solo tiene un actuador en un lado. Entonces ellas se abren así. Entonces las bandas siempre se desgastan más en un lado que en el otro. Siempre tienen un desgaste en una parte más que en la otra, porque las pastas no se alcanzan a abrir. Por ejemplo, en el lado de acá no se abren, ellas siempre tienden a abrirse en la parte. ¿Por qué por las mañanas o a toda hora los vecinos frenan y suena? Eso depende de la calidad de la campana y la calidad de la pasta. De las pastas o de las bandas y la calidad de la campana. Entonces, ¿por qué suenan más? Porque cuando están frías, el primer contacto de la banda con la pasta suena durísimo. Ya a medida que va calentando, ya vas a ver que no suena tanto. La gran mayoría que encontramos en el mercado es en la parte de atrás. En la parte de atrás. Ya motos con freno de tambor adelante, pues pero creo que no existen. Existían, claro que sí, pero ya no encontrás ninguna. Incluso el freno de tambor atrás ya van saliendo cada vez más. Es más, tú tienes un video de unas melas por allá en la Isla del Man. Sí. Recomendado para que las vean. Un video en mi canal de YouTube, Daniel Fernández 18, llaman Las Melas de la Isla de Man, en donde había una Honda CB1 con un motor de 6 cilindros, con frenos de campana, con frenos de tambor. Me muero del susto pues con la mierda. Claro que eran frenos muy avanzados para ser de tambor, pero de todas formas pues, me muero del susto pues, me muero del susto. Listo, ya, solucionar el freno de campana. Sí, freno de campana y freno de disco, ya. Exactamente. Ahora, campana o tambor es lo mismo. Ahora campana vamos con el de disco. ¿Qué es un disco? El freno de disco es, como su nombre lo dice, es un disco. Sí. Que es frenado, que es accionado por una mordaza. Mordaza, se llama Esto así. es la que llamamos la mordaza o caliper. Eso. Caliper o mordaza. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo funciona? En este caso tenemos girando la llanta, girando el disco, ¿cierto? Y aquí tenemos unas pastas aquí adentro que son empujadas por estos pistones. Es decir, cuando vos bombeas el freno, cuando vos hundís el freno, estás empujando un líquido. Haz de cuenta que tuvieras una jeringa. Estás empujando un líquido a través de una manguera, ¿cierto? Cuando encuentra resistencia, él empuja esa resistencia. Entonces, cuando vos bombeás, él baja por acá por esta manguera y empuja estos dos pistones que hay a este lado. Sí. Y esos dos pistones tienen una pasta aquí, entonces los pistones empiezan a salir y se empiezan a pegar al disco. Entonces lo que pasa es que las pastas van a tratar de hacer esto, van a frenar el disco.
Ok. Van a ser esto. ¿De qué material podemos encontrar las pastas? Las pastas hay de muchos materiales, hay orgánicas, hay sinterizadas, hay metalizadas, hay corizadas, hay de carbono. Dependiendo del uso que le vamos a dar a la motocicleta, son mejores unas pastas que otras. Okay. Lo más normal que vemos en el mercado son pastas metálicas o pastas sinterizadas, pues. Es como lo que más vemos en el mercado que la gente está usando ahora. Pastas, por ejemplo, de cerámica o pastas de carbono, eso se utiliza a nivel de competencia, que es un nivel pues mucho más alto. Y las orgánicas son pastas que de pronto se utilizan en enduro o motocross porque tienen ofrecen una muy buena sensación a la manigueta. Ok, yo por ahí vi una moto de MotoGP y todo esto era carbono. Todo el disco es en carbono y la pasta es metálica. Ok. Entonces, que sería como al revés de lo que normalmente vemos. El disco es metálico y las pastas son como en carbono. En este caso el disco es en carbono y el otro. ¿Qué ventaja tiene eso? Que el coeficiente de fricción es mucho más alto, entonces la moto frena muchísimo más, pero tiene la desventaja de que tiene que estar muy caliente para funcionar. Okay. Entonces, cuando vos ves a los pilotos de MotoGP salir a la vuelta de reconocimiento, los ves a toda mierda porque necesitan tener los discos muy calientes para que funcionen. Okay. Usted con un disco de eso aquí en la calle, usted jamás lograría que la moto frenara. Vea, jamás pues, lograría. Listo, avancemos pues. Veo que este disco son dos. ¿Por qué dos? ¿Y por qué no uno? A ver, a medida que la moto va cogiendo o más peso o más velocidad, es necesario tener dos discos para frenar. Ok. Eso es lo importante. Mira, por ejemplo, que la moto de Nicolai, en donde vos en motocross o enduro no tenés que andar muy duro, ese disquito de ese tamaño es más que perfecto necesario para eso, más que suficiente para frenar esa moto. Pero aquí ya tenemos una moto con más de 70 caballos que se acerca a los 200 kilos de peso, entonces ya necesitamos unos frenos mucho más potentes. Entonces, para no poner unos discos mucho más grandes, utilizamos un disco al lado a lado. Hay gente que dice discos flotantes. ¿Qué es esa vaina? Bueno, discos flotantes es, mira por ejemplo, este disco de esta motico no es flotante. Este disco viene pegado a la manzanita y viene derecho hasta acá afuera. Sí. Quiere decir que es un disco rígido, Okay. ¿cierto? En este caso tenemos un disco flotante. Mira cómo se mueve, ¿sí ves? Ok. Estos remaches pegan al disco a esta parte de acá. Entonces, eso permite que se mueva. Tanto así como para los lados también. Aquí se debe moverse un poquitico para los lados. ¿Qué ventaja nos da eso? Eso nos permite que la frenada sea principalmente un poquitico más suave, y lo otro es que cuando de pronto el disco tiene un golpe o cualquier cosa, no se tuerce el disco, porque él tiene la posibilidad de moverse para un lado y volver otra vez a su posición, y así no se tuerce el disco. En este caso, las dos piezas son flotantes, tanto el disco, que se mueve así, como la mordaza, que también está montada sobre unos cauchos. Entonces eso permite que si de pronto el disco tiene una deformidad, permita que tanto el disco como la mordaza se muevan juntos. Porque si el disco tiene una deformidad y el disco es rígido, cada vez que pasa por las pastas las abre. Se va moviendo. Las van abriendo, las va abriendo, las va abriendo. Entonces cuando vos vas a frenar, no tenés frenos porque las pastas están abiertas. Entonces te toca bombear y bombear y bombear para volver a tener el freno. Ok, listo. Ya así muy rápido, ¿qué diferencia hay entre maniguetas? ¿Influye en algo? Que la manigueta sea retráctil, que la manigueta sea en carbono, que la manigueta sea original. ¿No quiere decir nada? No, a ver, los chinos o los japoneses o los hindúes o los que sean, se quemaron las pestañas para hacer una leva que fuera ergonómicamente lo mejor posible. Ok. Pero cuando vos compras una manigueta retráctil o ajustable, tenés dos ventajas. Uno es si tenés la mano muy pequeña y esta leva te queda muy lejos, la leva ajustable te permite ponerlo un poquitico más cerquita. O si tenés una mano muy grande y esta no te da, tenés la posibilidad de ponerla más lejos. Retráctil, la única ventaja es que cuando se te cae la moto no se te va a partir. Okay. Y el material no afecta en nada, Pues porque es que si vos tenés una leva de estas que es en aluminio y compras una leva sin fibra de carbono, lo que te vas a ahorrar son unos gramos, pues, que verdaderamente no va a afectar el peso o el desempeño de la moto. Listo, ¿tiene que ver algo en cuanto al cable? Por ahí he visto que líneas aceradas. Sí, bueno, esta pregunta sí es bastante interesante. Pues, cuando yo bombeo el freno, Sí. ¿cierto? Nuevamente, estoy empujando líquido a través de una manguera a que llegue aquí, y aquí siempre va a haber una resistencia, Sí. ¿cierto? Entonces, cuando se alcanza ese nivel máximo de resistencia, es decir, cuando las pastas no se van a correr más para adentro, ¿qué pasa con ese líquido que yo estoy tratando de hundir? Va a hacer que la manguera se expanda, la manguera plástica, esta se expanda, ¿cierto? Porque el líquido no tiene más a dónde irse, entonces va a tratar de expandir la manguera, Sí. ¿cierto? Entonces, digamos que la presión que yo estoy aplicando aquí se está perdiendo en la manguera de caucho. Ok. Entonces, cuando yo le monto una manguera acerada o manguera blindada, que también la llaman así, línea de freno acerada o línea de freno blindada, es una manguera igual a esta, pero que tiene una camisa por encima que es metálica.
Entonces, ¿qué logra eso? Que cuando yo hundo el freno, la manguera no tenga para dónde expandirse. Entonces, toda la presión de frenado se va para las pastas. Entonces, yo, con menos presión de la manigueta, estoy logrando la misma presión que lograba cuando la manguera era de caucho. Eso está interesante. Eso es las ventajas de la línea de freno acerada. Las líneas de freno de caucho, cuando están nuevas, son tan buenas como la línea de freno acerada, pero ellas van perdiendo esa propiedad de mantenerse por calor, en esa integridad, por tiempo, calor, por uso, por dejarlas al sol porque se van resquebrajando. Ahí es el momento de cambiar las líneas de freno acerada. Listo, y ya dejamos lo más interesante para el último, que es el ABS. ¿Qué es esa vaina? A veces frena y a veces no. A veces. La gente tiene como... A ver, ese a veces frena y a veces no, es literalmente lo que pasa con el freno ABS. Ok. Literalmente lo que pasa con el freno ABS. Pille pues, este ring tiene montado aquí este disco lleno de huequitos. Sí. Y tiene aquí montado un sensor. Este es el sensor, este es el sensor y este es el disco rayadito. Entonces, ¿qué está haciendo la moto durante todo el tiempo, durante cada milisegundo? Este ojito de aquí está viendo que esos huequitos pasen y pasen y pasen y pasen y pasen y pasen. Entonces está viendo, entonces, y si vos vas frenando y los ojitos y la rayita siguen pasando, el ABS está frenando. ¿Sí me entiendes? Está funcionando normalmente. ¿Qué pasa cuando este ojito deja de ver esas líneas pasar? Fue porque se nos bloqueó la llanta. Cuando se nos bloqueó la llanta, esto deja de girar, el ojito deja de ver las rayas, entonces le manda una señal a la ECU para decirle, hey, deje de frenar. Entonces, esto pasa en milisegundos. ¿El qué hace? Suelta el freno y lo vuelve a coger. Suelta el freno, lo vuelve a coger, suelta el freno, lo vuelve a coger, hasta que vuelvan a pasar de manera regular las rayitas por el ojito. ¿Sí me entendés? ¿Sí me entendés? ¿Qué es lo que te quiero decir? Entonces, por eso digo, a veces frena y a veces no. Porque entonces, cuando la llanta se bloquea, lo que hace el ABS es decirle al caliper, hey, suelte. Entonces le quita presión a las pastas, hey, suelte, vuelva y coja, suelte, vuelva y coja, suelte, vuelva y coja. Por eso se siente en la manigueta, se siente como ese brincadito. Porque la pasta está haciendo esto, o hasta en el pie también cuando tiene un ABS trasero, porque las pastas están haciendo esto, hasta que el paso de las rayitas por el ojito sea regular. Si yo estoy frenando y me vibra la manigueta, ¿suelto? ¿Qué no, hago? no, no, ¿O vuelvo no, a apretar? no, ¿Qué hago? Usted no tiene que hacer nada porque el computador lo está haciendo todo por usted. Entonces, ABS son las siglas del Anti-Lock Braking System, sistema de frenado antibloqueo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una llanta que está bloqueada, no tenemos control sobre la moto. Es decir, la moto no va a donde nosotros queramos, sino que la moto tiende a irse hacia donde ella quiere, hacia donde de pronto la tengamos inclinada. Entonces, ¿qué hace el ABS? Permite que cada que la llanta se bloquee, se suelte. Pero no es que nos vayamos a quedar sin freno. Es decir, ella hace esa acción de frenar y soltar, frenar y soltar, frenar y soltar en milisegundos. Usted no alcanza ni a verlo, pero sí alcanza a sentirlo en la manigueta. Usted alcanza a sentir cuando la palanca deja de frenar y vuelve a frenar. Es el sistema de frenado más seguro que hay en el mundo, pues, en este momento. Listo. Yo personalmente no... ¿Qué? No, dale. No estoy como muy a favor del cuento de ABS. Obviamente sirve para muchas personas, pero yo creo que vuelve bruta, a la gente. Como que es como cuando las camionetas ya parquean solas. Como que uno ya no es el que tiene. A ver, mucha gente piensa así, es que le han quitado como al motociclismo su verdadera esencia. Sí. Y está pasando con el control de tracción, está pasando con los frenos ABS, es la cosa. ¿Qué pasa con los frenos ABS? Usted puede pasar toda su vida sin que la moto active los frenos ABS. O puede haber ese solo instante en el que el ABS le salve la vida. Exacto. ¿Sí me entendés? Ensaye el ABS en su parqueadero para que vea cómo se siente, para que cuando le pase en la calle no se asuste. ¿Sí me entiende? Pero el ABS es un aditamento de seguridad y es obligatorio a partir de yo no sé cuánto en todas las motos del mundo, pues. Listo, Dani. Hay otro freno que se llama CABS. El CABS es el Combined Anti-Lock Braking System. El Combined Anti-Lock Braking System o CBS. CABS es el Combined Anti-Lock Braking System y el CBS es el Combined Braking System. Ahora cuando estuvimos en el Fan Tour, que probamos la CB160, la CB160 tiene CBS, es el Combined Braking System. Es el sistema de frenado que cuando yo utilizo la manigueta de freno delantera, ella se encarga de distribuir también freno a la rueda trasera. Para hacer una frenada como verdaderamente debe de ser. Pasa lo mismo con la leva trasera. Si yo piso el freno trasero, ella se encarga de distribuir también frenado a la rueda delantera. Entonces, para que el frenado sea como debe de ser y uno no pierda el control de la moto. La normativa de Euro 4, que ya se está empezando a imponer en todo el mundo, no solo es de contaminación.
requiere también de unas normativas de seguridad. En la normativa de seguridad Euro 5, que ya viene más adelante, todas las motos van a tener que tener CBS y todas las motos van a tener que tener ABS. Así que aprovechen. Hey Dani, muchas gracias. No, hombre, a ti para servirte. Esta vaina de frenos, casi me tocó ahí pararlo porque nada que paraba de hablar. Perdón. Hey, Perdón. pendientes a Daniel Fernández 18 en Instagram y en YouTube. Facebook y en YouTube. Para En todos. que estén pendientes de lo que está subiendo el contenido Chimbita. Gracias. Chao, chao. Chao, Próximo, hablemos de algo, hablemos de... Podemos hablar de qué nos intentamos, qué le interesa a la Aquí va a estar. gente. Eso.